una concentración de proteína. Acá tenemos un ejemplo clásico que va a ser la típica ampolla. Ampolla, no sé cómo se dice. Ampolla. No sé si se dice ampolla. Bolsa de agua. No sé cómo se dice. No sé. Sí, bueno. Allá lo mismo. ¿Quién es el Esto, no sé si ampolla, es clásico porque entre medio, si se fijan, va a haber un contenido líquido, transparencia solamente con proteínas, pero no con contenido sanguinolento, ni fibrina tampoco. Esto en perros son muy similares a las que se conocen como pápulas. Las pápulas son levantamientos rojizos que adentro también tienen este tipo de líquido. Pero esto, que es de humano, es más clásico, ¿ya? Solo un tejido transparente. ¿Es como cuando la gente se quema? Sí, eso. ¿Estás seguro? Sí. Yo les dije que se llama. La inflamación fibrinosa se produce con un exudado que, como dice su nombre, es de fibrina muy rico en proteínas plasmáticas. Aquí vamos a tener muchas veces membranas de fibrina y van a ser muchas lesiones que van a haber una separación de una capa y entre medio va a tener mucha fibrina. El ejemplo mayor de esto es la pericarditis fibrinosa. Esto es clásico en veterinaria. Ustedes van, no clásico, perdón, pero es frecuente. Ustedes van a ver, si recuerdan de anatomía, el pericardio es una tela que está afuera del epicardio, del corazón. Entonces muchas veces entre ese contenido vamos a tener un contenido de color rojizo que es mucha fibrina. Entonces ese contenido va a ser de este aspecto histológico y se da muchas lesiones de pericardio. Generalmente la inflamación fibrinosa va a dar por eso mismo en cavidades. Cuando tenemos dos, aquí le dicen pseudomembranas, pero dos membranas que son muy delgadas, muchas veces se puede acumular fibrina y generar lesiones fibrinosas. A veces ocurre esto también en el riñón, por ejemplo, en la cápsula renal se puede separar y generar también una secreción fibrinosa. La inflamación supurativa, la más fácil, sabemos que es una infección por bacterias. Lo que vamos a encontrar van a ser neutrófilos, también vamos a encontrar linfocitos, vamos a encontrar tejido necrótico y bacterias. Esta lesión purulenta se puede reabsorber o no. Si no se reabsorbe, puede generar lo que se llama una fístula. Acá vamos a ver un ejemplo de la clásica fístula perianal en el perro. El perro, recuerden que alrededor del ano tiene unos sacos que son los sacos perianales. Esos sacos nunca hay que vaciarlos. Generalmente es un error veterinario en que uno vacía los sacos, pero cada vez que usted vacía el saco anal, estimula que se produzca más contenido en ese saco. Entonces, si usted lo estimuló mucho tiempo y ese paciente produce mucho líquido del saco anal y después lo dejó estimular, ese contenido se puede infectar y puede hacer una infección del saco anal y después fistuliza por el lado. ¿Ya? Es una patología clásica, la fístula perianal. Otra causa de fístulas infecciosas son supurativas, por ejemplo, la fístula del cuarto premolar. Los perros en general tienen un cuarto premolar muy desarrollado. Este cuarto premolar puede hacer una infección que vaya hacia arriba y se va a conectar con el globo ocular. Entonces, muchas veces, antes de llegar al globo ocular, puede salir por la mejilla, ya que hay un orificio purulento. La fístula del cuarto premolar, también muy frecuente en perros. La úlcera es una lesión profunda en que se pierde la continuidad de lo que estamos hablando, sea piel o mucosas, puede ser piel o mucosa. Va a afectar siempre la zona profunda, por lo tanto vamos a tener afecciones en la parte superficial con tejido fibrinoso y vamos a tener un tejido de granulación. Si la úlcera es muy antigua, como la que les mostré el ojo delante, vamos a tener una cicatriz y eso va a quedar de manera permanente. Entonces, si usted tiene una úlcera, acá es cuando va a generar una cicatriz probablemente. La úlcera, donde se afecta toda la capa profunda, por ejemplo, de la piel o de la mucosa. Recuerden que por histología las mucosas tienen distintas capas, ¿no es cierto? La capa basal, cuando se afecta la membrana basal, ya pasa a ser una úlcera. Si no afecta la membrana basal, se llama erosión. Esa es la diferencia entre la erosión y la úlcera. Si
si se afecta o no la capa profunda. Dígame. Usted nunca lo debería hacer a los peluquería. Es un error conceptual veterinario. Es casi que en algún momento se pregonó de que si usted hacía los sacos anales los mantenía limpios. Pero en realidad se sabe que es un error. Uno nunca debe tocar un saco anal. Porque fisiológicamente el saco anal lo que hace es que cuando usted defeque, o sea, cuando los perros defequen, el saco anal, el líquido del saco anal lubrica la feca y sale más fácil. Entonces, si usted, en vez de hacer ese proceso natural, usted aparte de eso lo estimula, lo va a complicar. Ahora, si ya ese cachorro en la peluquería se lo hicieron toda la vida, tiene que seguir haciéndolo. Todas las semanas, por lo menos. Disculpe, que en que cuando se afecta la enfermedad sádica que era úlcera, Sí. cuando no se afectaba, ¿qué? Erosión. Gracias. Esa es la diferencia entre erosión y úlcera. ¿Y en cuál hay sangrado? En todos pueden haber sangrados. Todo puede haber sangrado. En todos pueden haber sangrados. Porque la fístula al principio va a salir pus, pero va a salir sangre, porque es un tejido que se rompió en la mucosa. Lo que pasa es que muchas veces puede haber también un cáncer ahí y eso es más feo, más sangrante. Un cáncer perianal. Dentro de los patrones morfológicos crónicos, el más frecuente es la inflamación granulomatosa. Esto es un patrón en que va a aparecer un granuloma en la zona de la inflamación crónica y vamos a tener muchos linfocitos T sobre todo. Van a ser muy prevalentes. Dentro de las causas de la inflamación granulomatosas, las más frecuentes son las clásicas espigas. Generalmente ocurren muchas veces espigas que entran, se pierden entre medio, se forma una encapsulación de esa espiga y forma un granuloma en esa zona. Ahora, otras veces esa lesión está, por ejemplo, la espiga está activa y tenemos que sacarla. Esta vez también no activa. Otro tipo de granuloma son los granulomas que se llaman inmunomediados. Como dice su nombre, son con respuesta a células inmunitarias, por lo tanto van a estar involucradas principalmente los macrófagos, que le van a presentar esta zona de linfocitos T y van a mantener este tipo de lesión. Es una lesión inmune asociada a células de macrófagos y linfocitos. Clásico de esto es el granuloma eosinofílico del gato. Aquí tenemos un ejemplo de un granuloma de un felino a nivel labial y aquí tenemos un granuloma también en placa eosinofílico de piel. El gato es una especie que hace este granuloma. Se llaman granulomas eosinofílicos o granulomas inmunomediados. Es muy frecuente ver. Y a veces uno se confunde y uno dice, no, esto solo en boca, en la zona del labio, en las fauces, que es la zona de atrás de la boca, pero también lo pueden ver en piel y en muslos también es bastante frecuente. Estas lesiones en piel o en muslos son asociadas a granulomas inmunomediados. ¿Terminamos? Inmunomediado. Pero ya, sí, es un granuloma inmunomediado, pero este se llama granuloma del complejo eosinofílico felino. Es un granuloma eosinofílico y se llama complejo granuloma eosinofílico felino. Muy frecuente. Da en boca y también da en piel, pero en boca es súper frecuente. Corticoide. Los efectos sistémicos de la inflamación, vamos a tener fiebre, somnolencia, anorexia, hipotensión, síntesis de alteración de síntesis hepática de proteína y alteración de leucocitos. O sea, esta diapositiva solamente tiene como función decirles que si ustedes están muy inflamados, ¿qué es lo que va a ocurrir? Vamos a tener todas estas alteraciones. ¿Por qué? Porque la inflamación crónica va a generar un efecto a nivel central, primero. Y segundo, la inflamación crónica, ¿cómo termina? Con un gasto del sistema inmune. Por lo tanto, ustedes van a terminar con un déficit del sistema inmune. Entonces van a tener predisposición a tener mayor cantidad de enfermedades. Eso también va a generar la inflamación crónica. O sea, no siempre van a tener un leucocito en 1000. En algún momento van a tener una baja de leucocito y van a colapsar. Dentro de los efectos sistémicos, como vimos en la clase de fiebre,
muchos factores inflamatorios van a generar cuadros febriles, como por ejemplo la interleuquina 6 y la 1, que son muy importantes. La interleuquina 6 puede generar aglutinación de eritrocitos. Podemos tener pacientes que estén, por ejemplo, con inflamación crónica y tengan accidentes vasculares, trombos, coagulopatías, todo eso. Por eso muchos pacientes en UCI a veces se manejan con heparina, ¿no? En humanos usan otras cosas ya más avanzadas. Esto es lo mismo, lo estamos repitiendo, el efecto de la leucocitosis en los factores inflamatorios. 35. Las infecciones parasitarias, ya saben, lo hablamos en la clase 2 o 3, saben que lo que vamos a tener principalmente el aumento de los eosinófilos. La eosinofilia es una característica de las inflamaciones parasitarias. Ahora, como les comentaba recién, cuando tenemos leucopenia, vamos a tener pacientes que estuvieron tan inflamados que va a bajar los leucocitos y por lo tanto vamos a tener infecciones mayores en estos pacientes y van a ser, por ejemplo, pacientes mucho más comprometidos inmunológicamente. Nosotros podemos pasar a un estado inflamatorio crónico a una leucopenia y es el peor de los panoramas, porque ese paciente probablemente pueda morir. Son los pacientes típicos de UCI. Si se fijan en la UCI, cuando están mucho tiempo hospitalizados, ¿qué sufren esos pacientes? Neumonía, bronconeumonía, patología respiratoria alta. Eso es porque están mucho tiempo intubados en ventilador mecánico, pero no es solo por eso. Su sistema inmune empieza a colapsar y empieza a bajar. Entonces el paciente termina muriendo muchas veces de neumonía. La neumonía por ventilación mecánica es súper frecuente, pero eso también es un paciente que se toma ventilación mecánica, es un paciente en UCI crónico. Ese paciente se le gastó todo su leucocito. Esto es muy importante porque esto ustedes no lo manejan muy bien. La obesidad y el tejido adiposo es un tejido endocrino, por si acaso. Por lo tanto, el tejido endocrino genera hormonas, pero también genera muchas citoquinas inflamatorias. Entonces, cuando uno habla de obesidad y de hormonas, la obesidad del tejido adiposo, aparte de generar insulino-resistencia, también todos estos incrementos de células inflamatorias van a generar un estado de inmunodepresión. O sea, se sabe que pacientes obesos que entran a la UCI tienen mayor riesgo de mortalidad que un paciente normal, y eso es porque su sistema inmune está mucho más exacerbado al principio por el tejido adiposo. O sea, fíjense que el tejido adiposo genera interleuquina 6, 18, baja la 10, que es antiinflamatoria, y aumenta todo el sistema proinflamatorio. Entonces el paciente tiene más predisposición a hacer una reacción inflamatoria sistémica, que es un CIRS. Eso tiene que ver con el tejido adiposo. Entonces, más allá de la insulino-resistencia y la diabetes, tienen que pensar que estos pacientes van a tener peor pronóstico porque el sistema inmune está mucho más inflamado. Y asimismo, se va a acabar más rápido y va a colapsar. Las manifestaciones clínicas ahora, ya vimos las bioquímicas. Las clínicas, bueno, las reacciones inflamatorias crónicas que pueden generar artritis autoinmune, fibrosis pulmonar, aterosclerosis. Por ejemplo, este paciente obeso va a tener aumento de colesterol LDL. Ese colesterol que va a generar aterosclerosis, aumento de citoquinas inflamatorias, producen mayor fibrosis de los vasos sanguíneos, genera aterosclerosis, reacción de hipersensibilidad y alergias. Acá tenemos un ejemplo de reacción inflamatoria crónica, manifestaciones clínicas. Es un paciente que tiene lupus eritematoso discoide. Fíjense la alteración en mucocutánea de la nariz y alrededor del ojo. Otra manifestación es la inflamación crónica, el clásico distemper. El distemper que nos va a generar, más allá de todo lo realmente importante, el distemper nos va a generar hiperkeratosis nasal, o sea, una reacción inflamatoria nasal crónica, por lo tanto un paciente también crítico. La carpitis, la singuante, esta no soy yo. ¿O sí? No, sí soy yo, parece. Sí, soy yo que lo puse. Sí, soy yo, ¿verdad? Pero aquí yo era joven acá. Ahí me expuso. Sí, tengo 20 años.
Así que sí, este era yo, joven. Joven e irresponsable. Aquí tenemos ejemplo en mayor. En mayor tenemos carpitis. La carpitis es la inflamación, como dice el nombre del carpo, principalmente mucho símbolo mediado. Mastitis crónica. ¿Qué más fácil que una mastitis crónica como ejemplo de inflamación crónica? Eso. Ya, muchas gracias.